La ecología es una ciencia que se dedica al estudio de la relación que existe entre el organismo y su ambiente en el pasado. Entonces, la paleoecología básicamente intenta reconstruir ambientes en el pasado para así entender la relevancia que tienen estas fluctuaciones ambientales para los organismos, tanto en el pasado como en el presente. Entonces, te puedo dar un ejemplo. Eh, Uno puede tener un ecosistema actual, ¿cierto? Por ejemplo, el matorral de Chile Central. Entonces, si te interesa saber cuál es la historia de ese matorral, entonces uno recurre a datos paleoecológicos para entender si es que ese ecosistema es relativamente joven y nació, por ejemplo, en los últimos 2.000, 3.000 años, o un ecosistema que es relicto, que viene de la última glaciación de 20.000 años atrás, por ejemplo. Entonces, esas son como preguntas que uno puede abordar desde la paleoecología. Bueno, las principales líneas de investigación que tenemos en el laboratorio son centradas en dos regiones en Chile Central y en el desierto de Atacama. Entonces, las líneas que tienen que ver con el desierto de Atacama son básicamente la reconstrucción climática, hidrológica y la historia humana del desierto de Atacama. Suena como más ambicioso de lo que están planeando ustedes. Pero básicamente la idea nuestra, ¿cierto?, es que tú, a través de entender cómo funciona el ecosistema en el pasado, puedes reconstruir el ciclo hidrológico del pasado a través de los requerimientos de agua que requieren esos ecosistemas. Y también puedes entender cuál es el impacto que tienen esas apariciones ecosistémicas sobre las poblaciones humanas que habitan sobre un paisaje. Entonces, en síntesis, eso es como el proyecto del desierto de Atacama que tenemos, ¿cachai? Esos son como los objetivos que encapsulan toda la investigación que estamos haciendo. Obviamente que eso está dividido en múltiples proyectos, en varias partes distintas, unos que tienen que ir en la costa, que es donde estamos trabajando con conchales, como tú bien sabes, o donde estamos trabajando en la Pampa Tamarugal, con los antiguos remanentes de bosques de tamarugo y de sauces que vienen ahí, que son, hoy día son fósiles, eh, que tiene que ver con la presencia de sitios arqueológicos, un lugar donde hoy día no hay nada, digamos, desierto absoluto, ¿cierto? Y cómo se explica eso, digamos, que tengas un sitio arqueológico en el lugar que hoy día sería el planeta Marte, ¿cierto? También entender la biogeografía también, ¿cierto? Un poco entender el origen de estos ecosistemas, digamos, la flora que los componen, de dónde viene, ¿cierto? Entonces, cómo se mueve en el tiempo y en el espacio a través de lo que conocemos, de lo que llamamos las eras del hielo, ¿cierto? Y son estos periodos mucho más fríos en la historia del planeta, dentro del último millón de años que el planeta está evolucionando dentro de una condición que llamamos la era del hielo. Entonces, eso es como a grandes rasgos el proyecto Atacama. Entonces, son como las consecuencias generales de la variabilidad climática sobre la flora y la fauna. Pero también en Chile Central ahora estamos trabajando con escalas temporales mucho más recientes. Y eso mucho tiene que ver con un poco con lo que se llama el antropoceno. No sé si han escuchado hablar de eso. Entonces, el antropoceno, ¿cierto?, es un poco como tratar de dimensionar la magnitud del impacto de la huella humana sobre el paisaje como algo realmente sin precedentes y que adquirió una fuerza que es una fuerza que corresponde a una fuerza geológica más. Entonces, tiene mucho que discutir el concepto antropoceno, obviamente es un concepto que también tiene un atisbo político también. Entonces, los geólogos tienden a no tocarlo porque más encima lo supera, ¿cierto?, en lo que hacen, ¿cierto? Un geólogo estudia roca, ¿no? El antropoceno no está preservado en ninguna roca y todavía. Entonces, como que desde ese punto de vista, no creo que ese concepto vaya a ser validado, pero sí lo vemos en los sedimentos. Entonces, los sedimentos que no están consolidados en registro estratigráfico, que todavía está en formación en los fondos de los lagos, ¿cierto?, en bahías, en lugares así, uno puede ver, digamos, la magnitud del impacto de la huella humana sobre el paisaje desde la época de la colonia en adelante. Entonces, esas son cosas que estamos haciendo también en el laboratorio. Trabajamos con gente que se dedica, tengo un colega mío que es geoquímico orgánico, que trabaja con compuestos, por ejemplo, alquenona, ¿cierto? Ácidos grasos preservados en registros sedimentarios. Tengo colegas míos que son obviamente trabajo con muchos arqueólogos también, porque la parte de historia humana obviamente tiene que ser en conjunto con ellos. O sea, yo no me puedo dar las de hablar de historia humana, así que primero no chequeo mis pensamientos con un arqueólogo primero a ver qué es lo que piensa, porque obviamente nosotros no estamos entrenados como biólogos para entender la parte cultural. Entonces, que en realidad corresponde más a las humanidades. Y ese en realidad es el tema de la arqueología en Chile, que la arqueología en Chile
tiene esa formación media de humanidades, entonces por lo tanto no es considerado una ciencia. En cambio, lo que nosotros sí hacemos es que sí le damos un carácter de ciencia a la arqueología. Entonces, y la arqueología en sí también ha estado revolucionándose desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, hoy día yo diría que está mucho más cercana, ¿cierto?, a las ciencias sociales que a las humanidades, como ciencia, como la arqueología. Obviamente trabajo con geólogos también. De hecho, uno de los colegas más cercanos que trabajamos en el Chile Central es un geólogo, un limnogeólogo, un geólogo experto en analizar sedimentos lacustres. Trabajo con todo tipo de paleocólogos. O sea, los paleocólogos también son especializados en distintas herramientas, porque hay paleocólogos, la mayor parte de los paleocólogos en realidad están especializados en analizar polen. Entonces analizan polen preservado en sedimentos, son los que llamamos palinólogos o paleopalinólogos. Entonces, y con eso, ¿cierto?, pueden reconstruir cómo va variando una comunidad ecológica a través del tiempo, ¿cierto? Pero yo nunca trabajé en polen, solo un pequeño atisbo nomás. Mis herramientas fundamentalmente son análisis de macrorestos, ya sean restos de plantas, conchitas, lo que sea, animales. Cualquier cosa que a mí me sirve para identificar un organismo hasta nivel de especie. Y también mi otra área de experticia son isótopos estables, entonces que son trazadores geoquímicos de los ciclos de nutrientes en el paisaje. El último terreno que hicimos fue en enero. Fue un terreno que es para terminar un proyecto Fondesit que tenemos actualmente en el laboratorio, que es utilizar conchales arqueológicos. Entonces estos son basurales que dejan los humanos a través del tiempo, milenios, ¿cierto? Lo van dejando, van tirando las conchitas que van comiendo y se acumulan. Vaya que se acumulan. Tenemos un conchal en Camarones, en la quebrada de Camarones. Estos son conchales que además están presentes en la zona más extrema norte de Chile, en Arica, en el norte de Iquique, en Pisagua, en Camarones. Y esos conchales, algunos de ellos se forman a una velocidad. Datamos la base de un conchal, luego medimos 3 metros de perfil del conchal y la parte de arriba tenía 500 años más. Entonces son 500 años, 3 metros en 500 años de acumulación. Esas son tasas de acumulación que superan cualquier tipo de sedimentación natural. Entonces, dentro de eso, ¿cierto? La idea que tenemos es que podemos utilizar los conchales como indicadores de fluctuaciones ecosistémicas del ecosistema costero. En este caso, específicamente, lo que estamos interesados es ver qué tanto podemos utilizar el conchal para reconstruir, por ejemplo, la surgencia. Entonces, hay incluso trabajo con un colega mío que es un paleosonógrafo, que trabaja por reconstruir como la historia de las corrientes y de las condiciones marinas a través del tiempo. Así que es súper interdisciplinar lo que hacemos. Y es un poco el desafío también, porque la formación mía es bien diversa también. Yo me entrené como biólogo, y después hice magíster en geociencia, y después hice un doctorado en ecología y biología evolutiva. Entonces como que pasé por toda la gama, digamos, de conocimientos necesarios para ser lo que soy. Entonces, y de hecho lo aprovecho todo, digamos. O sea, aprovecho todo lo que aprendí en todos los 10 años de estudio, tanto de pregrado como después de posgrado, digamos, los aproveché a full o sea, hoy día aprovecho todos esos conocimientos para meterme en todas las áreas que me meto, que son demasiadas. Bueno, este es una famosa paleomadriguera. Estas son algunas de las cosas que nosotros utilizamos para hacer reconstrucción ecológica en el desierto de Atacama. Esto básicamente lo que es un nido, ¿cierto?, formado por un roedor, en este caso la rata chinchilla, y se puede identificar por la forma de las heces que tiene acá. Entonces, que son muy diferentes, por ejemplo, al leuchón europeo o a la vizcacha, que son como los otros roedores candidatos que podrían fabricar esta cosa. Se fijan que todo esto está como recubierto con una cosa dura, no costa, y eso básicamente es orina cristalizada. Entonces esto es un montón de pichito que caca, básicamente, ¿cierto?, de un ratón. Pero lo interesante para nosotros es que está lleno de pastitos, entonces está lleno de macrorestos vegetales, y estos macrorestos nosotros podemos luego, ¿cierto?, pescar esto, lo disolvemos en un balde con agua, se desagrega, y luego todos estos macrorestos los podemos identificar individualmente utilizando cosas como esta. Entonces uno va a una colección de referencia y un poco como trabajo con un forense va comparando hasta que finalmente pilla de qué especie podría ser. Y con eso uno arma una lista de plantas que tiene la madriguera, y en el fondo cada madriguera es una foto del paisaje cuando se formó. Entonces esta madriguera fue datada con radiocarbono a 10.025 años antes del presente. Eso significa que tiene aproximadamente 12.000 años esta madriguera. Fue colectada en los alrededores de Calama. Y en ese sector, ¿cierto?, la hiperaridez del desierto permitió preservar un montón de este material. De hecho, esto fue una madriguera que colectamos, un cuarto de tonelada de estas madrigueras que colectamos en ese mismo terreno.
Entonces, ese es un registro que estamos trabajando en el laboratorio actualmente. Y lo que permite, ¿cierto?, es que sumando muchos madrigueros uno puede como tener como una especie de time-lapse, ¿cierto?, de cómo va cambiando el paisaje a través del tiempo. Entonces, cómo va cambiando la composición de las comunidades vegetales en el tiempo. Y eso es una función fundamentalmente del clima. Porque, por ejemplo, estos pastos que ustedes ven aquí, ¿cierto?, son especies que hoy día tú no encuentras en esta localidad. Esta localidad es mucho más desértica hoy día. Y lo que te está indicando la presencia de los pastos es que tenéis mucho más precipitación en el pasado. Casi el doble probablemente para tener este tipo de esta especie de pasto caracente, que es un pasto alto andino. Entonces, eso en fondo es una de las herramientas que ocupamos en el laboratorio para reconstruir las condiciones ecológicas pasadas y climáticas.